Abogado del Estado, subsecretario de Estado de Hacienda, a la Asociación de la Banca Española, finalmente a KPMG. Hay una frase que dice que la vida es lo que te pasa mientras tú pierdes el tiempo haciendo planes. Todos esos cambios fueron cualquier cosa menos planificados, ¿no? La administración, la lógica es jerárquica. Trabajas con un ministro, el que mandes el ministro, un secretario de Estado. El secretario de Estado te pide una cosa, le dices, no, perdóname, pero el ministro me ha pedido que haga una cosa y obviamente el ministro tiene prioridad, ¿no? Y la experiencia que yo tengo es la contraria, que es que hay personas que son naturalmente felices, personas que en las menores circunstancias son naturalmente desgraciadas, ¿no? ¿Sabéis aquellas personas que trabajan en el sector público, después trabajan en el sector privado, se acuestan pensando en una novela, la escriben, se acuestan pensando en una obra de teatro, la escriben y además la ejecutan? Hoy estamos con nosotros con una de esas personas. Cuando veáis esta entrevista, hemos llegado en el momento culmen de su carrera, en uno de los momentos culmen de su carrera profesional, porque ha tomado la decisión de salir de KPMG. Esta entrevista la veréis en la parte final del año. Ahora mismo estamos a 1 de julio, pero creemos que es importante que hemos llegado en el momento justo. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Uría, más conocido como Paco Uría, que es el director mundial de banca y mercado de capitales de KPMG. Paco, muy agradecidos, bienvenido. Vamos a ver si disfrutamos, como buenos amigos que somos, de una charla distendida y agradable. Seguro que sí. Cuéntanos cuál ha sido ese proceso de cambio, aunque ya hemos comentado que nuestros oyentes esto lo verán cuando ya estés en tu nuevo destino, pero para nosotros es llegar, como decía, en el momento justo. ¿Qué es lo que te ha motivado o que te ha impulsado a este cambio? Bueno, yo diría que lo fundamental es el hecho de que llevo 15 años en KPMG, llevo 15 años como responsable de sector financiero en España y llevo camino de 5 años como responsable global de banca y mercados de capital, como has dicho, ¿no? Y yo creo que las redondeces de todo eso pues invitaban a la reflexión, ¿no? Y en ese sentido me pareció que la verdadera pregunta era si, llegado este momento, me apetecía sin más irme a mi casa y tener una actividad mínima, o si por el contrario tenía todavía ilusión, energía y ganas de empezar un nuevo proyecto profesional, ¿no? Y cuando la respuesta fue la segunda, que realmente me apetecía recomenzar, pues a partir de ahí ya más bien era cuanto antes mejor, ¿no? Para que pudiera hacerlo en plenitud de ganas, de energía y de ilusión, ¿no? Como es el caso. ¿Y nos puedes hablar de ese nuevo proyecto? ¿Es demasiado pronto o sí que nos puedes anticipar? Bueno, en parte es work in progress y se está formando con distintas piezas, de las cuales algunas ya están ya son muy concretas y que tienen que ver con el mundo académico. Yo tengo una vieja vocación por la docencia universitaria. He sido profesor de universidad los últimos 15 años también. Y en ese sentido, pues la verdad es que me apetecía que en este nuevo tiempo aumentase la dedicación, ¿no? Es algo que me apetecía, y completarlo también con la otra vertiente del mundo universitario, que es la de la investigación, ¿no? Y en ese sentido los roles que se están cerrando en estos días pues tienen que ver un poco con la docencia y con la investigación en el entorno de lo que es mi actividad actual, que es la regulación del sector financiero. Nada menos, ¿no? La regulación del sector financiero. Estamos con nosotros ante una autoridad claramente en este mundo. Pero vamos a empezar por el principio. Abogado del Estado, una de las oposiciones más duras que uno puede hacer. ¿Cómo pasas de abogado del Estado, luego subsecretario de Estado de Hacienda, luego pasas a la banca española, ¿no? O sea, a la Asociación de la Banca Española, finalmente a KPMG? ¿Cómo fue ese proceso en el territorio personal? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cuáles son los porqués? Bueno, hay una frase que dice que la vida es lo que te pasa mientras tú pierdes el tiempo haciendo planes. Entonces, todos esos cambios fueron cualquier cosa menos planificados, ¿no? Lo cierto es que yo aprobé la oposición con muchísima ilusión. Si me hubieras preguntado en aquel momento si iba a seguir siendo abogado del Estado toda la vida, te hubiera contestado sin ninguna duda que sí. Pero luego la vida te va llevando, ¿no? Entonces, efectivamente, aprobé la oposición, tuve mis primeros destinos profesionales en Cataluña, luego aquí en Madrid. Llegué a ser alto cargo de la Administración y concretamente en el Ministerio de Hacienda.
y ahí jugó la lógica de la política y hubo un momento en que me cesaron como subsecretario de Hacienda, como era natural en aquel momento, y en ese momento la verdad es que me pareció que la lógica era cambiar y pasé al sector privado. Tuve la suerte de hacerlo a un sitio verdaderamente espectacular para aprender y para conocer una gente realmente magnífica, como fue la Asociación Española de Banca, y ahí fue donde empezó mi andadura ya más estrecha con el sector bancario, que es a lo que me he dedicado los últimos años. En una entrevista comentaste, nos pareció muy gracioso y muy jocoso, que en la Asociación de la Banca eras el mayor, eras el más joven, y cuando llegaste a KPMG, en solo 24 horas te habías convertido en el mayor de la organización, ¿no? ¿Cómo te sientes ante una circunstancia así? Bueno, efectivamente fue más o menos así. Probablemente es exagero decir que era el más joven en la EB, no recuerdo exactamente, es posible que hubiera alguna persona más joven, seguro que sí. Sí tengo la certeza de que era el mayor de la planta en la que me ubiqué en KPMG, eso sí que lo tengo seguro, ¿no? Pues te diría que con naturalidad. Yo la verdad es que yo viajo mucho y a la gente le suele sorprender que no tenga problemas con el jet lag y los horarios, etcétera. Pero la verdad es que siempre me he adaptado con facilidad, ¿no? Y yo la verdad es que en general pues me adapto bien a los cambios, ¿no? Entonces lo viví con bastante naturalidad y sobre todo con un toque infantil en el sentido de que era la sorpresa continua, todo era nuevo, ¿no? Y de hecho pues algunas veces me apunté a cosas que la gente decía, pero si los socios no vienen a estas cosas, ¿no? Pero a mí me apetecía porque para mí era todo novedoso, ¿no? Había gente que llevaba en KPMG haciéndolo toda la vida, para mí todo era nuevo y la verdad es que lo recuerdo casi diría con nostalgia, porque eran unos primeros días en que todo era completamente distinto a lo anterior, ¿no? Y sobre todo, mi recuerdo fundamental del inicio en KPMG fue lo que me impresionó, la capacidad de movilización con muy poca antelación de recursos, ¿no? O sea, que estabas en un determinado día, te llamaba un cliente para hacer un trabajo en Barcelona y de pronto eras capaz de movilizar a 100 y pico personas y que el lunes estuvieran en Barcelona, ¿no? Eso para mí, frente a la rigidez de la administración, etcétera, etcétera, realmente me impresionó, ¿no? O sea, que tengo un recuerdo muy grato de la incorporación a KPMG y la verdad es que he pasado aquí 15 años que han sido muy felices. Acabas de mencionar la rigidez de la administración. ¿Cuáles son las principales diferencias que has observado entre el sector público y el sector privado? Acabas de mencionar una, que entiendo que es la agilidad, velocidad y puesta a disposición de recursos, pero ¿hay otras? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero yo tengo que decir que confirmando la teoría de que la felicidad es un estado interior, yo la verdad es que siempre he sido muy feliz en todas partes. O sea, que fui muy feliz en la etapa de la administración. Me sentí muy servidor público en aquel tiempo, o sea, que de verdad tuve un sentimiento profundo de que hacíamos cosas, aunque suenen muy cursi, que hacíamos cosas por España y porque el país fuera mejor. Realmente fueron unos años muy buenos para España en general, desde el punto de vista económico. Y por eso mi recuerdo es realmente extraordinario, ¿no? Y luego en el paso a la privada, efectivamente, fue un cambio, no fue un cambio a cliente. En aquel momento yo opté por la Asociación Española de Banca porque me pareció que el paso del sector público al sector privado ya era un reto importante. Pasar de cliente único, como es propio de un abogado del Estado, a la lógica de cliente múltiple, proveedor de servicios, me pareció un doble salto y la verdad es que no me atreví. Y bueno, y eso se pospuso unos años hasta que entré aquí en KPMG, ¿no? Entonces, bueno, la lógica siempre es distinta, digamos que en ese sentido las prioridades son diferentes. En la administración la lógica es jerárquica, o sea, quiere decir que a partir de ahí trabajas con un ministro, el que mandes el ministro, o un secretario de Estado, eso es una lógica inexorable. Y si el secretario de Estado te pide una cosa, le dices, no, perdóname, pero el ministro me ha pedido que haga una cosa y obviamente el ministro tiene prioridad, ¿no? En el sector privado y sobre todo en el mundo de las empresas de servicios profesionales como es KPMG, esas jerarquías no existen. Y sobre esto a lo mejor, si me lo permites, elaboro un poco porque yo creo que es interesante, ¿no? Nosotros estamos encantados de escucharte. Porque no existen en muchos sentidos, ¿no? Y el primer sentido en el que no existen es en que tú no tienes la capacidad de imponer.
O sea que yo en los roles que he tenido en KPMG en estos 15 años prácticamente no he tomado ninguna decisión que fuera ordeno y mando, ¿no? Sino que más bien ha sido algo que has pensado que podía funcionar y a partir de ahí empieza una tarea de convencer, ¿no? Y eso al principio, viniendo del mundo jerárquico, se te hace extraño y pesado, ¿no? Pero lo cierto es que a medida que ha ido pasando el tiempo te das cuenta de que hay esos modelos basados en la convicción y en el consenso tienen muchas ventajas en el largo plazo, ¿no? La primera es que obviamente tu decisión mejora. O sea, aquello que te parece una buena idea, cuando lo sometes al contraste, pues normalmente gente que tiene mucha experiencia te dice: te estás equivocando, eso no va a funcionar, eso no va a ser así, eso ya lo hicimos, y la decisión mejora, ¿no? Pero lo segundo es que una vez que se toma la decisión es una decisión compartida. Claro. Eso sí, si salen bien las cosas, pues está bien, porque la alegría se comparte, ¿no? Pero sobre todo si salen mal, es enormemente favorable que la decisión la hayamos tomado entre todos y no haberla tomado tú solo, ¿no? Entonces esos son los que, vamos, entre otros muchísimos, son los cambios más importantes, ¿no? A mí me parece de verdad, o sea, me quedo, y seguramente sea uno de los titulares de la entrevista, el hecho de que es muchísimo mejor convencer que ordenar. Y tiene todo el sentido lo que estás comentando. Paco, ¿cuántas personas más o menos dependen de ti? O sea, si hablas de equipo a nivel global en tu posición, en esta última posición de los últimos 5 años, ¿cuántas personas pueden? Bueno, recuerdo que no es una organización jerárquica, por lo tanto el concepto depender no funciona, ¿no? O sea que... ¿Con cuántas te puedes relacionar en esta perspectiva a nivel global, en esa posición, para que nos entiendan nuestros oyentes? No tengo un número preciso, pero pensad que KPMG en el mundo somos más de 200.000 personas. El sector financiero pesa un tercio aproximadamente de KPMG. Banca pesa aproximadamente un tercio dentro del sector financiero, o sea que más o menos son los números de los que estaríamos hablando. Y en España somos 6.000 y pico y básicamente vuelve a ser tercio, ¿no? O sea que estamos hablando de un buen número de personas. Sí, pero vuelvo un poco a la misma idea, ¿no? Que no son relaciones jerárquicas, mis roles no tienen esa naturaleza, y en ese sentido son personas con las que trabajo en el sector, y muchas veces mi labor es una labor que digamos, mezcla distintas cosas. Ser una especie de embajador de la firma, relaciones comerciales obviamente, tratar de estar muy pendiente de los clientes y de sus necesidades, tanto en el mundo como en España, y tratar de verdad que nuestros profesionales entiendan cuáles son las necesidades en cada momento y los cambios que se producen, que a veces son muy importantes y que hay que estar muy atento a esos cambios que se están produciendo y que afectan a nuestros clientes. Siempre te veo muy activo en el mundo de, por ejemplo, en LinkedIn. Yo creo que tienes una autoridad brutal. Creo que me comentabas que con tu salida precisamente has batido récord de impresiones y de comentarios. Soy como el Cid, gano batallas después de muerto. Efectivamente. Pero hay una cosa que siempre nos ha gustado cuando te hemos leído, que es que dices que toda empresa tiene que comunicar en sí misma, ¿no? ¿A qué te refieres con este concepto? Bueno, yo creo que tenemos que entender que vivimos en un mundo en el que las empresas son mucho más que su actividad económica, y que van teniendo necesidad de propósito y casi diría que hasta de relato, y que eso es fundamental para atraer y retener talento. O sea, la gente valiosa no va a las empresas por la promesa de una remuneración muy importante, sino que va por un proyecto que les apasiona en alguna medida, ¿no? Entonces esto es muy importante. También la percepción social que se tiene a las empresas tiene que ver con lo que se comunica, pero sobre todo hay que interiorizar, y yo creo que eso es una tarea que no siempre es fácil, que la comunicación de la empresa no se produce solo hacia el exterior. O sea, es un juego en el que hay una comunicación interior y exterior, y que no puede haber contraste entre lo que se está diciendo de puertas para dentro de la empresa, ni los valores que se están ejerciendo y lo que se transmite al exterior, ¿no? Y entonces la empresa en eso tiene que ser tremendamente coherente. O sea, si nuestros valores y las prioridades que tenemos, etcétera, si lo que le transmitimos a la sociedad es una cosa, pues internamente tenemos que jugar con esos mismos valores, ¿no? Porque
al final la falta de coherencia te penaliza mucho, ¿no? Y hay que darse cuenta de que en una firma que, como digo, en el mundo tiene más de 200.000 empleados, más de 6.000 en España, pues al final nuestros empleados realmente son los mayores embajadores de la firma, ¿no? Entonces, en las redes sociales se produce un ejercicio en el cual, si las cosas van bien, yo creo que la empresa tiene su antena de comunicación o su proyección a través de las redes, etcétera, etcétera, pero a ella se deberían sumar todas las capacidades personales de los que trabajamos en ella, ¿no? Entonces, esa suma de marca corporativa y marca personal, si hay un buen alineamiento de valores, yo creo que eso le da mucha potencia, ¿no? Acaba de mencionar, Paco, un término que también todos aquellos que me conocen saben que utilizo mucho palabras como alma, que es el de valores. Paco, igual te enfadas conmigo porque estamos aquí en una entrevista, antes te comentaba que como amigos que somos, a mí me parecía que esta entrevista podía ser un legado para nuestros nietos, para nuestros hijos. Tú tienes 3, yo tengo 4 hijos. ¿Qué le dirías? En 2 medidas. Primero, a nuestros hijos, que ya tienen una edad, pues eso, están de los 20 en adelante. ¿Y qué le dirías a nuestros nietos? Nuestros nietos, nietas, evidentemente. Es una pregunta, la verdad es que no lo había pensado, o sea que realmente no es una pregunta fácil de responder, ¿no? Yo realmente más dirían mis hijos que a los tuyos, porque no me atrevería, ¿no? Pero genéricamente a la gente joven lo que tendería a decirles más bien es que al final en la vida la felicidad la lleva uno consigo. O sea, que uno tiende a pensar que lo que ocurre en el exterior te afecta y que eso son condicionantes muy importantes para que llegues a alcanzar la felicidad. Y la experiencia que yo tengo es la contraria, que es que hay personas que son naturalmente felices y personas que en las menores circunstancias son naturalmente desgraciadas, ¿no? Entonces, interiorizar que la felicidad te la tienes que trabajar tú mismo, pues me parece una enseñanza fundamental, ¿no? Muy ligada con eso, yo diría que, tengo un buen amigo que suele decir que la felicidad es un cociente entre realidad y expectativas. Y que la realidad lamentablemente es muy tozuda, es muy difícil de cambiar, ¿no? Entonces, lo que hay que trabajar son las expectativas. Entonces, tener expectativas razonables y que todo lo demás, todo lo que te ocurra, sea positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una buena lección, ¿no? Y la tercera es que no nos hagan caso a ti, Rafa, y a mí, cuando les decimos que el tiempo pasado fue mejor, porque fue distinto, pero no fue mejor, fue simplemente diferente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Estoy seguro de que ellos encontrarán pues, su sitio en el mundo y que el mundo seguirá siendo un lugar maravilloso, como lo ha sido siempre, y que ha habido etapas terribles en la historia en las cuales la gente, pues, a su manera y en situaciones muy difíciles, ha sabido encontrar la felicidad, ¿no? Porque quizá, y esa a lo mejor es mi aprendizaje de toda la vida, es que yo realmente como padre, lo único que espero de mis hijos y esperaré de mis nietos es que sean felices. Creo que todo lo demás es instrumental, ¿no? O sea, que tengan grandes carreras profesionales, etcétera. Todo eso son medios. O sea, lo único importante en la vida es que las personas sean felices. La verdad es que da gusto escuchar a Paco. Acabas de nombrar otra cosa. Vamos a abrir otro capítulo de tu vida, si te parece, porque acabas de hablar de historia. Entonces, Paco tiene una vertiente intelectual que puedo dar fe desde hace muchísimos años. Yo siempre digo, y me va a permitir Paco, que cuando... No sé. Sí, que cuando yo tenía 15 años y leía Asterix y Obelix, Paco leía El Capital de Marx, ¿no? Entonces, esa es un poco la referencia positiva. No crean que me dejó mucho pozo, ¿eh? No, efectivamente. Pero es para que el que nos está oyendo, el que nos está viendo, tenga una idea de lo claro que Paco ha tenido las cosas en un momento de adolescencia en el que había más gente como Paco, pero la mayoría, como en mi caso, no lo teníamos nada claro, ¿no? De hecho, yo estudié Derecho porque mi hermano, el segundo, no terminó Derecho. Ya está, ¿no? Entonces, ahí abrimos ese capítulo de historia, abrimos ese capítulo de Stefan Zweig. ¿Se pronuncia así? ¿Cómo se pronuncia bien? Seguro que yo no lo pronuncio bien tampoco, o sea, que lo dejamos así y ya está. Vale. Luego te tiras al mundo romano, que a mí también me apasiona, con Julio César. Esta parte, no sé cuál es más importante. Para mí esta. La profesional es importantísima, pero tú lo dices antes. ¿Cómo te
¿Cómo surge todo el tema de la escritura, de pensar, de la intelectualidad, de esa pasión, te diría que por la acción bien entendida pues eso, de escribir novelas, de escribir obras de teatro? Alguna vez nos has contado que en esos largos viajes transoceánicos aprovechas para hacer. ¿Cómo viene todo esto? ¿De dónde viene? Pues fíjate que voy a empezar muy al comienzo de tu pregunta, ¿no? Porque volviendo a los jóvenes que fuimos hace algún tiempo, yo introduciría un matiz a lo que has dicho, ¿no? Y me refiero a la necesidad de que las vidas sean completas. Y en ese sentido yo creo que es importante que en cada momento de la vida tengamos diversidad de actividades y todas ellas nos enriquecen, ¿no? Entonces, si en un determinado momento de tu vida estás dedicado a leer y a reflexionar, etcétera, etcétera, hay muchas cosas de la vida que te pierdes, ¿no? Entonces, los equilibrios son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es importante en tu vida es importante que esté en cada momento de tu vida. Entonces, son importantes los amigos, es importante la familia, es importante la parte intelectual, todo eso tiene que estar. Luego, en los momentos de la vida hay momentos en que unas cosas se expanden y otras cosas se contraen, ¿no? Pero yo creo que el balance es importante, ¿no? Entonces, yo probablemente debería haber leído menos cuando era más joven y debería haber hecho más cosas, que tú probablemente sí hiciste, y en ese sentido, pues probablemente otras personas debieron encontrar el equilibrio de otra manera, ¿no? Pero yo creo que esta idea del balance es importante, porque al final, y vuelvo un poco a lo de la felicidad, yo creo que la felicidad no es una agregación de todos los momentos de tu vida que terminan siendo felices, habiendo momentos en que se alterna la felicidad y la infelicidad, ¿no? No. Yo creo que en cada etapa de la vida tiene que tratar de ser completa, ¿no? Entonces, no creo en nada en diferir la felicidad. O sea, yo creo que la promesa está de que no, tú trabajas ahora como un mulo y luego ya te jubilarás y harás lo que quieras. No, porque yo, como seguramente te ha pasado a ti, y de hecho alguno lo compartimos, hemos perdido amigos muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí. Y entonces todas estas cosas que se difieren a lo mejor no ocurren nunca. Y puede ocurrirte a ti o puede ocurrir a la persona que amas, ¿no? Y en ese sentido no creo nada en diferir. O sea, yo creo que Totalmente. Lo que te apetece hacer en cada momento hay que hacerlo y hay que tratar de tener una vida feliz y completa en todo el camino, ¿no? No siempre se consigue, pero yo creo que hay que intentar ponerse el objetivo que sea así, ¿no? Y ahora ya sí enfoco tu pregunta. Dame un segundo porque me ha venido una frase de mi hija Raquel del otro día, que esta sí que es un poco como tú, que vive, y me dijo una frase que me encantó. Me dijo, pobrecilla. De eso nada. Me dijo una frase que me encantó y es que decía, papá, y le digo, Raquel, ¿tú cómo eres tan feliz que se te ve siempre tan bien, no? Y dice, papá, porque el presente es un presente. Y la verdad es que me llamó la atención esa doble utilización de la palabra presente y la verdad que me impactó y dije, coño, qué claro lo tiene, ¿no? Porque yo soy muy rumiante y me ayudó mucho a entender eso. Perdona, quería hacer solo esto, no por nombrar a mi hija, sino porque me ha parecido que venía al hilo de, por eso creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? De, oye, valoremos el presente, no pensemos qué va a pasar en el futuro. Ya no es solo un amigo el que hemos perdido muchos. Vamos a lo chulo, vamos a la historia, que te he cortado ahí, discúlpame, Paco. No, para nada. No, entonces casi todo ha ocurrido de manera bastante accidental. O sea, que vuelvo un poco a la misma idea de que uno puede hacer muchos planes, pero luego las cosas ocurren, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en mi caso, voy a echar la vista bastante atrás, fue que, bueno, yo he escrito siempre, y tú recordarás que en el colegio, que fuimos juntos, pues yo escribía redacciones, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Escribí, de hecho, una primera obra de teatro en el colegio en el que estábamos, que llegó a representarse de manera muy accidentada, y no voy a decir nada más, pero eso ocurrió, ¿no? Entonces eso siempre estuvo ahí de alguna manera, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, más bien me fui convirtiendo en lector. En etapas profesionales, bueno, en la oposición primero y luego en la etapa profesional inicial, en la que realmente, pues al final, sobre todo era un lector veraniego, o sea que durante el año me costaba trabajo sacar tiempo, como me imagino que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y llega más o menos, pongamos el año, yo diría 18-19, ¿no? Y en el año 18-19, un muy buen amigo mío, que se llamaba Gonzalo Jiménez Blanco,
publicó un relato corto en un libro de relatos cortos que publica una institución que se llama FIDE, con la que yo también colaboro, ¿no? Bueno, era un relato magnífico que describía una experiencia personal que Gonzalo había tenido, que era un viaje que hizo con su familia a la India, ¿no? La circunstancia es que en ese relato él cuenta los primeros síntomas de una enfermedad que finalmente le terminó costando la vida. El relato era una verdadera maravilla, pero se añadió esa carga que en ese momento, cuando yo lo leí, no era tan evidente de que eso ocurriera, ¿no? Pero la verdad es que me encendió el chip y dije, pues yo también me voy a animar a escribir un relato, ¿no? Y efectivamente, pues al año siguiente me animé y publiqué también un relato de la mano de FIDE, ¿no? Y eso quedó así, pudo haber quedado así, ¿no? Pero entonces nos cayó encima la pandemia, ¿no? Y el confinamiento, ¿no? Y entonces llegó el confinamiento y de pronto, pues claro, yo que llevaba pues una vida en la que viajar, como has dicho antes, pues era una parte muy habitual y eso obviamente pues te consume mucho tiempo, pues lo cierto es que de pronto pues no se viajaba a ninguna parte. Y además, probablemente aquí en España todo el mundo tenga la sensación de que el confinamiento duró poco, pero la realidad es que el confinamiento viajero, vamos a llamarlo así, internacional, duró mucho. O sea, fueron prácticamente 2 años en que se viajó poquísimo fuera de España, ¿no? Entonces yo ahí generé un colchón de tiempo grande, no tanto en el día a día, porque al final en la vida de Teams pues terminabas de 9 a 9 enganchado. Yo además, como cubría un poco el horario global, horarias, ¿no? Pues al final terminaba siendo muy largo, etcétera. Pero bueno, tampoco se viajaba en el fin de semana con la familia, etcétera, con lo cual sí terminabas generando tiempo, ¿no? Y yo ese tiempo, lo has dicho al comienzo, lo aproveché primero para volver a leer, o sea, y volví a leer cosas que tenía pendientes, etcétera, etcétera, y yo creo que como mucha gente que nos estará viendo, pues leí bastante en aquellos meses. Pero me animé a completar alguna cosa que efectivamente había empezado a escribir en algún vuelo, ¿no? Y concretamente fue una obra de teatro que tú has visto representada. Sí, la he visto, sí, la has visto representada, magnífica. Que se llamaba Varsovia 1939, ¿no? Y entonces la escribí y de nuevo, pues ahí se pudo haber quedado la cosa, ¿no? Pero en ese momento mi mujer, que se llama Ana Bella y que es la persona más importante de mi vida, sin duda, pues mi mujer, que se llama Ana Bella, había oído en la radio que se habían publicado los diarios de Stefan Zweig. Y los diarios de Stefan Zweig cuentan un episodio relativamente poco conocido, que es que Stefan Zweig, que era un escritor austriaco, judío, que era en aquella época el escritor más vendido del mundo, ya está exiliado en el Reino Unido, ya está exiliado en Gran Bretaña y hace un viaje que le lleva de Southampton a... él iba, su destino final era Buenos Aires, pero aquel barco que se llamaba Alcántara iba a detenerse en Río de Janeiro. Y cuando están en la travesía, de pronto se da cuenta de que el barco va a hacer una parada que él no espera. Y esa parada se produce en Vigo. Estamos en el 10 de agosto de 1936. Claro, él entra en pánico porque piensa que se va a meter de cabeza a la Guerra Civil Española, ¿no? Pero la tripulación le tranquiliza y le dice que no se preocupe, que no va a ocurrir nada, que la ciudad está tranquila. Efectivamente hubo combates y la represión fue muy dura, pero Vigo ya era en aquel momento la retaguardia y en ese momento pues él efectivamente desembarca y da un paseo por Vigo y cuenta en los diarios el paseo, ¿no? Y una de las cosas que explica es que él se pone enfrente de una librería que seguramente aquel día de agosto de 1936 estaría cerrada, ¿no? Y cuenta lo que ve en el escaparate, ¿no? Y a mí la verdad es que se me ocurrió, por esto de que la inspiración te sorprende trabajando, pues se me ocurrió la idea de que él entraba en la librería y tenía una conversación con el librero, ¿no? Y esa fue mi primera novela, que se llamó La pequeña librería de Stefan Zweig, que se publicó gracias a una editorial que se llama Almuzara, que es con la que he publicado todo lo que he publicado hasta el momento, ¿no? Y luego ya tratando de hacerlo más corto, porque estoy hablando mucho, pero tratando de hacerlo más corto, luego ya me encontré con la figura de Julio César, ¿no? La primera aproximación fue una novela que, en fin, que si la describo sonaba muy cursi, pero que era una novela histórica epistolar, que fue un juego entre dos amigos escritores. En el otro caso, José Luis Hernández Garbí, que es un gran amigo, es un escritor profesional, yo soy un escritor totalmente amateur, y en ese sentido pues iniciamos un diálogo epistolar en el que se supone que Julio César, que ha llegado al río Rubicón y que está dudando si cruza o no porque sabe que eso es iniciar una guerra civil en Roma,
pues le escribe a un antiguo maestro pidiéndole básicamente consejo, pero en realidad lo que le pide es aprobación, ¿no? Y el maestro le sale respondón, ¿no? Y no está tan de acuerdo, bueno, y a partir de ahí se produce esa conversación, ¿no? Y claro, yo cuando escribí ese libro, pues empecé en una clave muy épica, ¿no? De Julio César, el general victorioso, etcétera, el que yo había leído de niño, ¿no? Pero en la documentación para escribirlo me di cuenta de que en realidad César no era solo eso, o mejor dicho, no era principalmente eso, sino que César, sobre todo, lo que es un político. Y lo que de verdad ansiaba era el poder, no conquistar. Y en ese sentido eso me llevó a la siguiente aventura, que fue un ensayo que se llamó Julio César, el arte de la política, que era un poco poner de manifiesto el personaje de César como político, y en el que la guerra desempeña un papel instrumental. O sea, Alejandro Magno va a Asia a conquistar Asia. Julio César va a las Galias a conquistar Roma. Esto es un matiz que es muy importante, ¿no? Y la tercera aproximación a César, la más reciente, a la espera de lo que vendrá, y ya os doy una primicia ahí, pero la última fue pues, una biografía integral que se publica en una serie que tiene Almuzara, que se llama Eso no estaba en mi libro de distintas cosas, y son realmente es una serie muy interesante. Pues en este caso se llamó Eso no estaba en mi libro de Julio César, y lo que traté de aportar como elemento original fue la importancia que para mí tiene la relación de Julio César con Hispania, ¿no? Que es algo que los biógrafos de Julio César, que normalmente no son españoles, creo que pasan muy de puntillas por los 4 viajes que él hizo a Hispania en distintos momentos de su vida, y en los cuales realmente aprendió mucho, ¿no? Y yo mi tesis fundamental, basada sobre todo en su segundo viaje a Hispania, es que el Julio César que conquista las Galias hizo las prácticas en Hispania luchando contra los lusitanos. O sea que todo su aprendizaje lo hizo aquí, ¿no? Y es una historia que no nos han enseñado y que me parecía que valía la pena compartir, ¿no? O sea que plan ninguno, mucha suerte, mucha casualidad y mucha generosidad. Mucho trabajo. No, pero sobre disciplina, todo, ¿no? mucha generosidad de personas con las que me he ido encontrando y que han sido apoyos fundamentales, ¿no? Empiezo por mi familia, por Ana Bella y mis chicos, que la verdad es que han sido muy comprensivos, pero desde luego Manuel Pimentel en la editorial también, la verdad es que me ha consentido muchos caprichos, o sea que en ese sentido lo estoy enormemente agradecido. Y hasta ahora ha sido un viaje estupendo, ¿no? Y vuelvo a una pregunta anterior que tú me decías a propósito de la decisión de cambiar, etcétera, etcétera. Yo, Rafa, he vivido algo que para mí ha terminado siendo un problema, ¿no? Que es que cuando hacía una presentación de un libro y venía gente que trabajaba conmigo en el entorno profesional, cuando terminaba me decía: Paco, se te ve feliz. Entonces, claro, que gente que lleva trabajando contigo años, que nunca jamás te ha dicho que te veía feliz, cuando presentas un libro te dice: Paco, se te ve feliz, eso al final es una carga de profundidad, ¿no? Hombre, está claro, está claro. Nos quedan muy pocas preguntas. Luego iremos ya a las preguntas que calan o que no calan, que son las preguntas más relacionadas con Revestec, que es la empresa que desarrolla este podcast Impermeables, el podcast de Revestec. La inteligencia artificial. Paco, la inteligencia artificial, ¿podrá sustituirte? ¿Podrá sustituir la inteligencia artificial a los escritores con ese talento, con esa vocación, con esa pasión? Yo lo voy a formular de otra manera, porque tuve una conversación con mi padre sobre esto hace tiempo, en la que él me planteaba algo parecido, ¿no? Y yo lo que le decía es: pero es que a mí lo que me gusta es escribir. O sea, quiero decir, a mí no me va a sustituir, porque yo voy a seguir escribiendo. O sea, eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? Otra cosa es que haya una editorial o un negocio, etcétera, que en lugar de hacer un libro o esperar a que yo termine de escribir mi libro, quiera hacer 100. No. Pero eso es otro planteamiento diferente, ¿no? Entonces yo creo que la creación, cualquier manifestación de la creación, yo creo que nunca será sustituida por la inteligencia artificial. Ahora, la vertiente comercial, obviamente, pues hay una tentación de que ocurra. Y un caso muy claro es el cine. O sea, en el cine es evidente que la inteligencia artificial va a jugar un rol muy importante, más bien pronto que tarde, pero yo estoy seguro de que seguirá habiendo creadores que seguirán haciendo películas pequeñas, con poco presupuesto, etcétera, etcétera, y como se han hecho siempre, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas hay que disociarlas, ¿no? Entonces,
para los que decidamos, y me incluyo, pues seguir moviéndonos en un escenario en el que la creación humana sigue siendo importante, lo que siempre será la inteligencia artificial es un apoyo. Y yo creo que en ese sentido sí que vale la pena las herramientas y las capacidades que nos dará. Pero yo oí hace tiempo a un especialista que lo ponía en una metáfora que me gustó, es la figura del centauro. O sea, es cabalgar sobre la inteligencia artificial, no que te sustituya, sino que te potencie, ¿no? O sea, que la creatividad humana se vea fortalecida por la capacidad brutal de manejar datos y de procesar datos que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial me podrá decir con mucha exactitud cuándo asesinaron a Julio César, pero nunca me dirá lo que sintió un amigo de Julio César cuando murió. No. Eso es a donde espero que no pueda llegar. Claro, si me dejas, incorporaría también vocación, creación y vocación, ¿no? Porque por lo que interpreto de tus palabras, cuando tienes esa vocación tan potente dentro de ti, pues claro, decir, bueno, pues me voy a la inteligencia artificial, no te va a hacer generar ningún sentimiento, ¿no? Ninguna pero sobre todo es que el que la máquina termine escribiendo un libro por mí, para mí no tiene ningún aliciente. O sea, quiero decir, si el componente económico fuera mayor, que no es el caso, pues quizá pudiera tener la duda, ¿no? Pero en mi caso es una pura vocación, no sé si vamos a llamarlo creativa, ¿no? Bien, Paco, vamos ya con la parte final de la entrevista. Súper agradecido, estamos disfrutando de verdad. Bueno, ya te conocía, pero es que es un verdadero placer. Esta parte final de la entrevista tiene que ver con Impermeables, Revestec, que es una empresa de impermeabilización, y lo que pretende este podcast, lo que pretendemos con ello es tratar de abrir un poco y aportar valor más allá del mundo de la construcción, ¿no? Entonces, y por eso el leitmotiv, el claim, por utilizar un lenguaje publicitario de comunicación que hablabas antes, es lo que de verdad cala. Claro, lo que cala siendo impermeables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te ha calado, Paco, tanto en el territorio profesional como en el territorio personal en estos últimos años? ¿Ha habido algo que te haya calado más de la cuenta? Bueno, yo empiezo por introducir un matiz a lo que has dicho, ¿no? Yo estoy en este invento por dos amigos, que uno es Miguel, el dueño de Revestec, y otro es Rafa, aquí presente, ¿no? Entonces yo, en general, me dejo guiar por las personas, ¿no? Y eso para mí es el descubrimiento fundamental, es que lo único interesante son las personas, y lo único que vale la pena. Y que todas las personas te pueden enseñar. Todas las personas, tengan la formación que tengan, donde quiera que vas, en cualquier sitio, las personas te enseñan, ¿no? Lo que pasa es que tienes que estar abierto, tienes que prestar atención y tienes que tener respeto, ¿no? Y entonces respeto por la gente que trabaja en el campo, por la gente que trabaja en el mar, o sea, te dicen cosas que te dejan pensando días, ¿no? Entonces, yo creo que esa es para mí, lo que me ha marcado, sin ninguna duda, una y otra vez, tiene que ver con cosas que te dicen personas, y a veces las personas más insospechadas en los contextos más inesperados, ¿no? Pero sin ninguna duda es así, ¿no? Vale, y luego, perdona, en el tono no tan positivo, obviamente, cada muerte prematura de alguna persona a la que quería, de algún amigo, de mi propia madre, etcétera, etcétera, es un momento que te hace reflexionar, ¿no? Y que te hace posicionarte y te hace reevaluar las prioridades, ¿no? Entonces, evidentemente, tú y yo hemos padecido la muerte de algunos amigos comunes. Yo he perdido otros amigos, a Gonzalo ya lo he mencionado antes, pero no es el único caso. Y eso evidentemente también te marca, ¿eh? O sea, esa frase que se dice de que cuando muere un amigo tú mueres un poco, eso es una gran verdad. Vamos, totalmente. Vale, ¿y con qué no te mojarías bajo ningún concepto? O sea, ¿no te gustaría mojarte en el sentido de hablar de ello, de comentar? ¿Hay algo que dices, no, de esto no voy a hablar? ¿En esto no me voy a mojar? Hombre, en este momento y sin ninguna duda, de lo que no me gustaría nada hablar es de política, ¿eh? O sea es que todos hablamos de lo mismo. O sea, No, pero es que ahora mismo el ruido es ensordecedor, ¿no? Y yo la verdad es que, en fin, después de este rato que llevamos juntos, si hay algo que podéis entender es que realmente todo este ruido que tenemos me produce mucha tristeza y me interesa bastante poco.
Yo creo que estamos ahí todos igual. Un segundito ya solo. Bueno, estamos llegando. Yo no sé si llorar, ya sabes que soy muy sensiblero, porque No, la por verdad es favor. que estoy pasando... Te pido por favor que no. Estamos pasando, diría yo, ¿no? El equipo de marketing de Reveste con Sofi Merce, tú y yo creo que es un rato... Pues ese presente del que hablábamos antes, ¿no? Esto ha sido un presente por tu parte que nos enriquece a todos. 3 últimas preguntas relacionadas con lo que cala, lo que no cala y con este podcast, ¿no? Estás sentado escribiendo un nuevo libro y con un ritmo de vida mucho más tranquilo. Y de pronto recibes la llamada de una gran firma para liderar un proyecto enorme, como en el que venías trabajando. ¿Aparcas el libro o echas el freno de mano y rechazas la oferta? Hace unos meses, cuando presenté un libro, la persona que me presentaba, que es un buen amigo y que además tengo que confesar que me demostró que me conocía bastante mejor de lo que yo creía, hablando de otro amigo que no citaré, decía de él que el problema que tiene, según él, es que no sabe qué quiere ser de mayor, ¿no? Y él decía, el problema de Paco es otro distinto, que es que Paco lo quiere ser todo. Y efectivamente ese es mi problema, está bien diagnosticado, ¿no? Porque yo quiero ser abogado, quiero ser escritor, quiero ser un montón de cosas y no me termino de decidir y no quiero renunciar a nada, ¿no? Entonces, yo si tengo una llamada para un proyecto muy atractivo, lo primero que tengo que decir es que no me llama nada a competir con KPMG, o sea que en ese sentido no sería ese tipo de proyecto, pero desde luego a priori no diría que no. O sea, si es un proyecto interesante y en el que creo que mi participación tiene sentido y puede aportar, me lo plantearía, ¿por qué no? Pero desde luego no renunciaría a escribir libros, porque desde luego si he sido capaz de escribir libros trabajando en KPMG, te aseguro que podré escribir libros en cualquier sitio, eso no tengo ninguna duda. Bien, segunda pregunta. Si tuvieras que eliminar para siempre uno, o el correo electrónico o las reuniones por Zoom, ¿cuál sacrificarías? Bueno, en realidad no sacrificaría ninguna de las dos. Las dos cosas son instrumentos útiles, ¿no? Lo que pasa es que yo, quizá por la generación a la que pertenezco, creo que nada sustituye el encuentro de las personas, ¿no? Entonces, las personas no hablan de la misma manera cuando están a través de una pantalla que cuando están en una habitación encerrada, sobre todo si están solas, ¿no? Entonces, yo cuando he cruzado el mundo para tener reuniones con clientes en otras geografías, etcétera, pues te das cuenta que el cliente te cuenta cosas que no te las cuenta, que jamás te las hubiera contado en un Teams, ¿no? Entonces, y yo desde luego en mi experiencia internacional, también la española, pero la internacional es muy evidente, yo tengo que decir que en el momento de la pandemia lo que nos hizo aguantar también el tirón fue las relaciones personales que se habían construido a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso no te lo da el Teams o el Zoom o la herramienta que sea, ni el correo electrónico. Eso te lo da pues, cenar juntos, comer juntos, hablar de los hijos o hablar de cualquier otra cosa y conocerse, ¿no? Entonces yo soy muy creyente en la fortaleza de las relaciones personales y en el contacto, ¿no? Y en ese sentido creo que el correo y los Teams o Zoom o lo que sea son herramientas imprescindibles hoy en día, pero creo a la vez que no podemos renunciar a la relación presencial entre las personas, ¿no? De nuevo estoy 100% de acuerdo. Última pregunta. Un robot con IA quiere sustituirte como asesor. Dice que es más rápido, más barato y nunca se agota. ¿Cómo lo convences de que aún no es su momento? Bueno, a lo mejor lo es. O sea, que si estamos hablando de mí concretamente, oye, no sé, a lo mejor sí que lo es, ¿no? Yo creo que sigue habiendo un algo que tiene que ver con las personas, ¿no? Y yo dudo que en los momentos difíciles ese robot con IA fuera capaz de levantar el ánimo de la tropa y a la vez que en los momentos felices y de celebración y tal fuera capaz de compartir sinceramente la alegría de un equipo que ha ganado una gran propuesta, ¿no? Entonces, eso creo que seguirá siendo así inequívocamente, ¿no? Y creo que la intuición de si esto que te están diciendo no es así, etcétera, etcétera, creo que hay cualidades humanas que son difíciles de sustituir por la tecnología, ¿no? Pero que desde luego creo que la inteligencia artificial todavía no ha desplegado todo su potencial y que está llamada a tener un papel muy relevante, de eso no me cabe tampoco ninguna duda, ¿no? Y tampoco si me sustituye a mí se perderá demasiado, ¿verdad? Es que sigue siendo humilde. Don Francisco Uría, Paco Uría,
amigo desde hace más años que la tos, como se suele decir. Tranquilamente 50. Tranquilamente 50 años. Ha sido un verdadero placer. Una persona, yo diría, fíjate, utilizando ese término, diría, de todo lo que ha dicho en esta entrevista, que como os avisábamos al principio, seguramente ya habrá un libro publicado cuando estéis viendo la entrevista, este último libro que hacía, yo me quedaría con una cosa, me quedaría con lo gran persona que es. Y desde bien pequeñito. Así es que, Paco, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer. Bueno, placer mío.
Pon. ¿Está grabando ya? Bueno, Rafa y Grabando, Paco, ¿no? Silencio, grabando. Acción. ¿Sabéis aquellas personas que de repente están en el sector público, luego pasan al sector privado, se acuestan pensando en una novela, la escriben, luego deciden escribir una obra de teatro? Pues sí, hoy estamos con una de esas personas, estamos con mi buen amigo Paco Uría, que actualmente es el director mundial de banca y mercado de capitales de KPMG. ¿Lo he dicho bien? Bueno, más o menos. Mercado de capitales de KPMG. Paco, agradecidísimos de que estés con nosotros, además, en este momento en el que has tomado una decisión muy importante en tu vida, que es la de o sea, salir después de 15 años de KPMG. ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos, ¿qué sientes? ¿Qué proceso de decisión? ¿Por qué ese cambio? Paramos. ¿Qué? Y ahora empezamos. Vale. Pero daba Ahora igual. ya, no. Bueno, ya, sí, Venga. para hacer esto. Vale. Bueno, el por qué ese cambio ha quedado bien. Sí, lo único que esto se va a retransmitir, o sea, se va a difundir cuando ya esté fuera de KPMG. Ah, ¿cuáles son los plazos? Claro, septiembre, octubre. O sea, yo el 1 de octubre dejo KPMG. Bueno, puedo decir para cuando esto se emita. No, entonces ya está, si es así, lo dejamos y de todo. No, pero bueno, luego lo digo al final. Quiere decir que si lo queremos a futuro.